En el silencio ensordecedor de la sala de consultas. María soltó la bomba: soy lesbiana. Doctora. Y mi familia me mataría si lo supieran. Ana. La terapeuta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por el secreto en sí, sino porque ella misma había vivido esa misma confesión años atrás. Y ahora, frente a esta paciente de ojos profundos, su profesionalismo se tambaleaba como nunca. Pero lo peor vino después. María no era solo una paciente cualquiera, era la hija de su mejor amiga de la universidad. Y esa revelación amenazaba con desmoronar no solo la terapia, sino vidas enteras. María entró en la consulta de Ana en una tarde lluviosa de Madrid, con el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía 28 años. Una carrera prometedora en marketing. Pero su vida personal era un caos. Su familia, conservadora y católica devota, esperaba que se casara pronto con un buen hombre, como decían sus padres en cada cena familiar. Pero María había estado mintiendo durante años. Su atracción por las mujeres no era algo nuevo, había empezado en la adolescencia. Con besos robados en fiestas y amores platónicos que nunca se materializaban por miedo al rechazo. Ahora, sentada frente a Ana, una mujer de 35 años con una reputación impecable en psicología clínica, María buscaba respuestas. Necesito ayuda para lidiar con esto, dijo, su voz temblando ligeramente. Ana, con su cabello negro ondulado cayendo sobre los hombros y unos ojos azules que parecían leer el alma, asintió con empatía profesional. Pero en su interior, algo se removió. Ana había pasado por lo mismo, había salido del armario a los 22. Perdiendo a parte de su familia en el proceso. Su carrera era su refugio. Un lugar donde ayudaba a otros a navegar por tormentas que ella conocía bien. La primera sesión fue intensa. María habló de su infancia en un barrio tradicional de Sevilla, donde las chicas se casaban jóvenes y los rumores corrían como el fuego. Mi madre me dice que soy su orgullo. Pero si supiera, murmuró, lágrimas asomando. Ana guió la conversación con preguntas precisas, explorando el conflicto interno, el deseo de autenticidad versus el terror al ostracismo. Pero mientras escuchaba, Ana notó detalles que la inquietaban. María mencionó a una amiga especial llamada Laura, con quien había compartido momentos íntimos, pero que había terminado en traición cuando Laura la dejó por miedo a las consecuencias sociales. Me sentí traicionada. Como si mi amor no valiera nada, confesó María. Ana sintió una punzada de identificación, su propia relación pasada con una mujer había terminado de forma similar, con acusaciones de anormalidad de por medio. Al final de la sesión, Ana le asignó tareas, journaling sobre sus emociones y lecturas sobre identidad sexual. Pero al cerrar la puerta, Ana se quedó mirando la lluvia, preguntándose si estaba demasiado involucrada emocionalmente. En las semanas siguientes, las sesiones se volvieron más profundas. María reveló presiones familiares, su padre, un empresario conservador, había amenazado con desheredarla si no se enderezaba. Me obliga a ir a misas y me presenta a hijos de amigos, dijo con amargura. Ana exploró el impacto psicológico, la ansiedad crónica, los ataques de pánico, la depresión latente. Pero algo cambió cuando María describió un sueño recurrente: estaba en una playa con una mujer desconocida, libres y felices, hasta que una ola las separaba. Esa mujer eres tú, doctora.
Soltó de repente, ruborizándose. Ana se congeló. Era un clásico caso de transferencia, donde el paciente proyecta sentimientos en el terapeuta. Pero Ana sintió un cosquilleo inapropiado. María era atractiva, inteligente, vulnerable. Debemos analizar eso, respondió Ana, manteniendo la compostura. Sin embargo, esa noche, en su apartamento solitario en el centro de Madrid, Ana no pudo dormir. Recordó su propia terapia años atrás, donde había mentido sobre su orientación para evitar juicios. Ahora, como terapeuta, se enfrentaba a un dilema ético: continuar la terapia o derivarla a otro profesional. La tensión creció cuando María empezó a llegar temprano a las sesiones, trayendo cafés o comentando libros que Ana había recomendado. Siento que me entiendes de verdad, dijo un día. Ana notó cómo sus miradas se prolongaban, como el aire se cargaba de electricidad no dicha. Pero el código ético era claro: ninguna relación personal con pacientes. Ana decidió confrontarlo. María, creo que estás desarrollando sentimientos que podrían interferir en la terapia, dijo con voz firme. María se sonrojó. Tal vez. Pero, ¿y si son reales? ¿Y si tú sientes lo mismo? Ana negó. Pero su corazón latía fuerte. Esa noche, Ana llamó a su supervisora, admitiendo el conflicto. Derívala, fue el consejo. Pero Ana dudó. María necesitaba ayuda, y ella se sentía capaz. Era el comienzo de una serie de decisiones que cambiarían todo. Pronto, las sesiones revelaron más capas. María habló de un intento de suicidio en la universidad, desencadenado por un amor no correspondido con una compañera. Me salvó un amigo, pero nunca se lo conté a nadie, confesó. Ana sintió empatía profunda, recordando su propia depresión post-ruptura. Pero el verdadero shock vino cuando María mencionó el nombre de su madre, Isabel, la mejor amiga de Ana de la facultad. Ana palideció. Isabel era ultraconservadora. Había roto contacto con Ana cuando ésta salió del armario. Ahora, su hija estaba aquí, confiando en ella. No puedo contarle esto a mi madre, dijo María. Ana tragó saliva, ocultando la conexión. Era una traición ética doble, no revelar el conflicto de intereses. Pero si lo hacía, María podría huir de la terapia. Ana eligió el silencio, pagando el precio de noches insomnes y culpa creciente. La relación entre Ana y María se complicó aún más cuando, en una sesión, María irrumpió llorando. Mi familia me ha descubierto un mensaje en el teléfono, sollozó. Era de una examante. Y aunque no explícito, insinuaba intimidad. Su padre la había confrontado, gritando sobre pecados y amenazando con echarla de casa. Ana la calmó. Pero internamente, el pánico creció. Sabía que Isabel estaría devastada, habían hablado recientemente. Y Isabel había mencionado preocupaciones por María. Debes enfrentar esto con honestidad, aconsejó Ana. Hipócritamente, ya que ella misma mentía. María la miró con ojos suplicantes. Ayúdame. Por favor. Ana extendió la mano. Un gesto inocente que se prolongó demasiado. Ese toque fue el catalizador.
María se inclinó y besó a Ana impulsivamente. Ana se apartó. Horrorizada. Esto no puede pasar, dijo. Pero su voz temblaba. María se disculpó y huyó. Ana pasó la noche debatiendo, reportar el incidente o ignorarlo. El código ético demandaba distancia. Pero su atracción por María era innegable. Al día siguiente, María llamó, pidiendo perdón. No quiero perderte como terapeuta, dijo. Ana accedió a continuar, pero con límites estrictos. Sin embargo, las sesiones se volvieron cargadas de subtexto. María hablaba de su deseo de libertad, de mudarse a Barcelona para vivir abiertamente. Ana compartía anécdotas generales de pacientes. Pero en realidad eran suyas. Una vez, una mujer perdió todo por amor, dijo Ana. María la miró intensamente. ¿Valió la pena? Ana no respondió. La tensión social se amplificó cuando María mencionó un evento familiar, una boda donde todos preguntaban por su novio. Me siento como una impostora, confesó. Ana exploró el impacto, la disonancia cognitiva. El estrés postraumático de la represión. Pero en su mente, Ana imaginaba una vida donde pudiera ayudar a María no como terapeuta, sino como pareja. El conflicto ético alcanzó un pico cuando Isabel llamó a Ana. María actúa raro. ¿Sabes algo? Ana mintió, no la he visto desde la universidad. Era una traición a su amiga. Pero proteger a María parecía prioritario. Isabel suspiró. Temo que sea como tú. El comentario dolió, recordando el rechazo pasado. Ana colgó, furiosa consigo misma. En la siguiente sesión, María llegó con noticias, había confrontado a su padre, admitiendo su orientación. Me echó de casa, dijo con voz quebrada. Ana la abrazó instintivamente, cruzando la línea. Puedes quedarte conmigo temporalmente, ofreció, ignorando las alarmas éticas. María aceptó. Y esa noche, en el sofá de Ana, hablaron hasta el amanecer. No hubo intimidad física, pero emocionalmente se conectaron profundamente. María compartió sueños de una vida libre, Ana. Sus batallas pasadas. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Rumores empezaron en el círculo familiar. Isabel descubrió que María estaba con Ana y llamó enfurecida. «Estás corrompiéndola», gritó. Ana defendió, solo la ayudó. Pero Isabel amenazó con denunciarla al colegio de psicólogos. Ana enfrentó el dilema, admitir la verdad o mentir más. Eligió lo segundo, diciendo que era coincidencia. María, al enterarse, se sintió traicionada. ¿Por qué no me dijiste que conocías a mi madre? Ana explicó su miedo. Pero el daño estaba hecho. María se mudó a un hotel, dejando a Ana sola con su culpa. La terapia se suspendió, pero los sentimientos persistían. Ana empezó a cuestionar su carrera, ¿valía la pena el aislamiento emocional? María, por su parte, navegaba por el rechazo familiar. Su hermano la apoyó en secreto, pero su padre la desheredó. Encontró un trabajo temporal en Madrid, pero la soledad la consumía. Pensaba en Ana constantemente.
debatiendo si el beso había sido un error o el comienzo de algo real. Un día, se encontraron por casualidad en un café. Necesito respuestas, dijo María. Ana admitió su atracción. Pero es imposible mientras seas mi paciente. María propuso terminar la terapia formalmente. Ana dudó, era un riesgo ético enorme. Pero el deseo ganó. Acordaron verse fuera de la consulta. Como amigas. Era el inicio de una relación clandestina. Llena de culpa y pasión contenida. La presión social se intensificó. En España. Aunque el matrimonio igualitario era legal. En círculos conservadores. El estigma persistía. María enfrentó comentarios en el trabajo, eres rara. Ana perdió clientes cuando rumores circularon. No quiero una terapeuta lesbiana, dijo uno. Ana se defendió. Pero el daño psicológico era real, ansiedad. Dudas sobre su identidad. En una noche de confesiones. María reveló una traición pasada, había denunciado a una ex por acoso. Pero era mentira para protegerse. Pagué el precio con culpa eterna, dijo. Ana compartió su propia mentira, había fingido una relación heterosexual para ascender en su carrera temprana. Todos hacemos elecciones controvertidas, murmuró. Pero el verdadero test vino cuando Isabel confrontó a María en persona. Elige, tu familia o esa vida pecaminosa. María eligió la libertad. Pero el dolor fue inmenso. La relación entre Ana y María evolucionó en secreto. Con encuentros en parques apartados y cenas discretas. Ana terminaba cada día exhausta. Balanceando su práctica profesional con el miedo a ser descubierta. Esto no es sostenible, le dijo a María una noche. María. Ahora viviendo en un pequeño apartamento. Asintió. Pero te quiero. Era la primera vez que lo decían. Ana sintió euforia y terror. Su supervisora notó cambios, pareces distraída. Ana mintió de nuevo. Acumulando mentiras como una torre inestable. El conflicto interno era brutal, como terapeuta. Predicaba honestidad. Pero vivía en engaño. María. Meanwhile. Lidiaba con el aislamiento social. Sus amigos de siempre se alejaron. Temiendo el contagio de su orientación. Me siento sola excepto contigo, confesó. Ana la consoló. Pero sabía que su relación era un riesgo para ambas. Un giro dramático ocurrió cuando un colega de Ana la vio con María en un bar. Es tu paciente, ¿verdad? Ana negó. Pero el rumor se extendió. Pronto. Recibió una citación del Colegio de Psicólogos, investigación por conducta inapropiada. Ana entró en pánico. Debo negarlo todo, le dijo a María. Pero María se opuso, mentir nos destruirá. El debate fue intenso. Destacando sus diferencias, Ana. Pragmática y protectora, María. Idealista y herida. Ana eligió mentir en la audiencia. Afirmando que María era solo una conocida. Salvó su licencia. Pero perdió la confianza de María. Me usaste, acusó María, sintiéndose traicionada. Se separaron temporalmente. Cada una lidiando con el dolor. Ana cayó en depresión. Cuestionando si el amor valía el precio ético. María buscó apoyo en grupos LGBT.
Encontrando solidaridad pero también cinismo, el amor siempre cuesta. La reconciliación vino con un costo. María. En una terapia nueva. Procesó el abandono familiar. Su madre, Isabel, intentó reconciliarse. Pero con condiciones, abandona esa fase. María rechazó. Cortando lazos definitivamente. El dolor la impulsó a confrontar a Ana. Necesitamos ser honestas. Ana admitió su miedo, perdí a mi familia una vez, no quiero perderte a ti. Juntas, decidieron hacer pública su relación. Enfrentando las consecuencias. Pero la sociedad golpeó fuerte. Ana perdió más clientes, María. Su trabajo por distracciones personales. En una manifestación por derechos LGBT en Madrid. Fueron agredidas verbalmente por contramanifestantes. Pecadoras. Gritaron. Ana sintió rabia. Recordando su juventud. Esto es lo que enfrentamos. Le dijo a María. Pero el verdadero daño fue interno, dudas sobre si su amor era egoísta. Isabel intervino de nuevo. Visitando a Ana. La estás destruyendo. Acusó. Ana defendió su amor. Revelando detalles que hirieron a Isabel, María siempre fue así, tú la reprimiste. Isabel se fue llorando. Pero plantó semillas de duda. María empezó a cuestionar, ¿vale la pena tanto dolor? Ana. Sintiendo la presión. Propuso una pausa. Para protegerte. María se sintió abandonada. Reviviendo traiciones pasadas. En soledad. María consideró volver con su familia. Fingiendo heterosexualidad. Sería más fácil. Pensó. Pero el amor por Ana la detenía. Ana. Meanwhile. Enfrentó una crisis profesional, un paciente la acusó de parcialidad por su orientación. Defendió su integridad. Pero el estrés la llevó al borde. El clímax se acercó cuando María descubrió una carta vieja de Ana a una expareja. Expresando dudas sobre relaciones con complicaciones. Soy una complicación. Confrontó. Ana explicó, era el pasado. Pero la confianza se resquebrajó. En una discusión acalorada. María acusó a Ana de manipulación terapéutica. Me usaste para sanar tus heridas. Ana lloró. Admitiendo verdades parciales. Te amo. Pero tengo miedo. La noche terminó en separación. Con María mudándose temporalmente a Barcelona. Ana se quedó en Madrid. Reflexionando sobre las elecciones, ¿había valido la pena el amor prohibido? En Barcelona. María encontró un nuevo comienzo, un trabajo en una agencia progresista y un círculo de amigos LGBT. Pero el vacío por Ana persistía. Llamadas nocturnas se volvieron rutinarias. Llenas de nostalgia y arrepentimiento. Vuelve. Suplicaba Ana. María dudaba, necesito espacio. El distanciamiento amplificó sus conflictos internos. María asistió a terapia grupal. Donde historias similares la hicieron cuestionar, era su amor con Ana tóxico. Una amiga nueva. Elena. Le ofreció consuelo. Rozando el flirteo. María resistió. Pero la tentación destacó su vulnerabilidad. Meanwhile. Ana en Madrid lidiaba con el vacío. Su práctica sufrió, pacientes notaban su distracción. Isabel reapareció.
ofreciendo reconciliación si Ana dejaba a María. Es por su bien, dijo. Ana rechazó. Pero la oferta tentó su lado pragmático. La traición vino de forma inesperada. Elena, celosa, contactó a Isabel con detalles de la relación. Isabel usó eso para presionar a María. Ana te engaña, vuelve a casa. María confrontó a Ana por teléfono. Es mentira, defendió Ana. Pero la semilla de duda creció. María viajó a Madrid para una confrontación final. En el apartamento de Ana. Emociones explotaron. Me has costado todo, familia. Trabajo. Paz. Acusó María. Ana replicó, y tú a mí, mi ética. Mi carrera. El debate sobre elecciones morales fue crudo, era correcto priorizar amor sobre deber. Lágrimas fluyeron, culminando en una reconciliación tentativa. Enfrentémoslo juntas, decidieron. Pero el precio era alto. Ana renunció a su licencia temporalmente para evitar escándalos. La sociedad no dio tregua. En una cena familiar extendida, María fue invitada bajo falsas pretensiones. Su padre la embuscó, renuncia a esto o pierdes todo. María eligió a Ana. Pero el rechazo definitivo la quebró. Ana la apoyó. Pero su propia familia resurgió, su hermana. Distanciada. Llamó condenando la relación. Estás destruyendo vidas. Ana cuestionó, era egoísta persistir. En una noche de crisis. Ana consideró romper. Para protegerte. Dijo. María se enfureció, eso es cobardía. La discusión reveló daños profundos, traumas no resueltos. Resentimientos acumulados. La redención empezó con pequeños actos. Ana se unió a activismo LGBT. Hablando en eventos sobre salud mental en la comunidad. María la acompañó. Encontrando propósito. Pero un evento dramático las unió, Isabel sufrió un infarto. Culpando el estrés por María. En el hospital. María confrontó a su madre, tu rechazo me hiere. Pero no cambiaré. Isabel. Debilitada. Admitió miedos, temía perderte. Era un despertar parcial. Pero suficiente para un diálogo tentativo. Ana esperó fuera. Reflexionando sobre el costo, años de terapia personal para sanar. La relación se fortaleció. Pero con cicatrices. María encontró un nuevo trabajo, Ana reinició su práctica con enfoque en diversidad. Sin embargo, la tensión persistía, rumores. Juicios sociales. En una manifestación. Fueron atacadas físicamente por extremistas. Ana resultó herida levemente. Despertando en María un miedo visceral. Casi te pierdo. Sollozó. Ana consoló, vale la pena por nosotras. Pero internamente. Ambas pagaban el precio, insomnio. Ansiedad crónica. El punto de inflexión vino con una oferta, María recibió una propuesta de trabajo en Londres. Lejos de presiones españolas. Podríamos empezar de nuevo. Sugirió. Ana dudó, su vida estaba en Madrid. El debate fue intenso. Destacando sacrificios. Si me amas. Ven conmigo. Presionó María. Ana eligió quedarse. Priorizando su carrera reconstruida. La ruptura fue devastadora. María partió sola.
llevando resentimiento. Ana se quedó sumida en soledad, cuestionando cada decisión. Meses después, María regresó para una conferencia. Se encontraron. Emociones resurgiendo. Te extraño, admitió Ana. María respondió, pero el daño está hecho. Intentaron reconciliar. Pero fantasmas pasados interferían. En una cena reconciliatoria con Isabel, tensiones explotaron. Isabel aceptó parcialmente. Pero criticó a Ana, ella te manipuló. María defendió, fue mutuo. El evento terminó en lágrimas. Pero con un puente frágil. Ana y María decidieron intentarlo de nuevo. Mudándose juntas a Barcelona. La sociedad evolucionaba lentamente, leyes protegían. Pero prejuicios persistían. En el trabajo, María enfrentó discriminación sutil, Ana. En su práctica, ayudaba a otros con historias similares. El amor floreció. Pero con lecciones duras, honestidad absoluta. Boundaries claros. Sin embargo, una traición final amenazó todo. Un expaciente de Ana, enterado de la relación, la denunció públicamente en redes. Terapeuta predadora, acusó. Ana perdió su reputación, María. Su privacidad. Enfrentaron el escándalo juntas. Testificando en audiencias. Ana admitió errores éticos iniciales. Pagando con suspensión permanente. Perdí mi carrera por ti, dijo a María. María replicó, y yo mi familia. El equilibrio de sacrificios las unió más. En el aftermath, encontraron paz en una vida simple, viajes. Amigos leales. Activismo. Pero el despertar completo vino con reflexión. Ana escribió un libro anónimo sobre ética en terapia LGBT. Procesando traumas. María fundó un grupo de apoyo. Canalizando dolor en ayuda. Su relación. Forjada en fuego. Resistió. En una noche estrellada en la playa. Recordaron el sueño de María, libres juntas. Pagamos un alto precio, murmuró Ana. María asintió, pero somos auténticas. Es moralmente justifiable sacrificar principios éticos por un amor que transforma vidas.